Hoy te llevaremos a través de la vida de uno de los personajes más controvertidos y temidos del siglo XXI, Osama Bin Laden. Desde su infancia privilegiada en Arabia Saudita hasta convertirse en el cerebro detrás de los ataques más devastadores de la historia reciente. Descubre cómo un joven heredero de una fortuna multimillonaria terminó liderando una de las organizaciones terroristas más letales del mundo. Explora su entrenamiento militar, sus estrategias y las alianzas que forjó para crear una red global de extremismo. Acompáñanos mientras desentrañamos la historia de su ascenso, su caída y su supuesto deceso. Resumen completo de la vida de Osama Bin Laden. 1. Infancia y antecedentes familiares. Osama bin Mohammed bin Awed bin Laden nació el 10 de marzo de 1957 en Riad, Arabia Saudita. Fue el 17º de 52 hijos del magnate de la construcción Mohammed bin Laden. Su padre construyó su fortuna mediante estrechos vínculos con la familia real saudí, participando en importantes proyectos de infraestructura en el país. Osama creció en un ambiente de lujo y privilegio, asistiendo a escuelas privadas donde recibió una educación religiosa y secular. Su madre, Alia Ghanem, era de origen sirio, y aunque estaba separada del padre de Osama, tuvo una influencia moderada sobre su crianza. Desde una temprana edad, Bin Laden mostró un interés creciente en el Islam y el activismo político, lo cual fue alentado por la creciente influencia del wahabismo en Arabia Saudita, un movimiento ultraconservador dentro del Islam. 2. El despertar ideológico. La influencia de la invasión soviética a Afganistán a finales de los años 70. Tras la invasión soviética a Afganistán en 1979, Osama decidió unirse a la resistencia afgana, conocida como los Mujahidines. Fue aquí donde comenzó su transformación de joven acomodado a combatiente militante. Aunque no era un comandante militar destacado en el campo de batalla, su principal aportación fue el financiamiento de la guerra. Utilizó su fortuna familiar y su red de contactos para crear una logística eficaz que permitiera a los mujahidines resistir la invasión soviética. Durante este periodo, Bin Laden trabajó junto a otros líderes radicales islámicos como Abdullah Azzam, un ideólogo palestino que desempeñó un papel clave en la radicalización de Bin Laden. Juntos fundaron el Maktab al-Khidamat, Oficina de Servicios, un grupo destinado a reclutar y organizar a combatientes musulmanes de todo el mundo para luchar en Afganistán. Este fue el germen de lo que más tarde sería Al-Qaeda. 3. El nacimiento de Al-Qaeda y las primeras alianzas. Después de la retirada soviética en 1989, Bin Laden regresó a Arabia Saudita como un héroe para muchos islamistas, pero su relación con la familia real saudí se deterioró rápidamente. En 1990, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak y la llegada de tropas estadounidenses a suelo saudí para proteger al reino, Bin Laden criticó abiertamente la presencia militar de Estados Unidos en territorio sagrado musulmán, lo que lo llevó al exilio en Sudán en 1992. En Sudán, Osama estableció una red de entrenamiento y apoyo financiero para los combatientes islamistas de todo el mundo. Durante este periodo, fortaleció sus alianzas con grupos islamistas en Egipto, Pakistán, Yemen y otros países. En 1996, tras la presión internacional, fue expulsado de Sudán y se trasladó a Afganistán, bajo la protección del régimen talibán. Fue en Afganistán donde formalmente fundó Al-Qaeda, cuyo objetivo declarado era expulsar a los estadounidenses y sus aliados de los países islámicos. Entre sus principales aliados, además de los talibanes, estaban Amen al-Zawairi, un médico egipcio y líder del grupo terrorista Yihad Islámica Egipcia, quien más tarde se convertiría en el sucesor de Bin Laden al frente de Al-Qaeda. Maleh Mohammed Omar, líder de los talibanes y estrecho colaborador de Bin Laden. Abu Musab al-Zahrawi, líder yihadista jordano que formó parte de Al-Qaeda en Irak y posteriormente lideró el grupo que más tarde se convertiría en el Estado Islámico, ISIS. 4. Entrenamiento militar y operaciones terroristas. El entrenamiento militar de Osama Bin Laden y sus combatientes se centró principalmente en la guerrilla, el sabotaje y las tácticas asimétricas. En los campamentos de Afganistán, bajo la supervisión de veteranos de la guerra afgano-soviética, Al-Qaeda entrenaba a sus miembros en el uso de explosivos, armas ligeras y la planificación de atentados coordinados. El primer gran ataque de Al-Qaeda ocurrió en 1998, cuando la organización bombardeó las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, matando a más de 200 personas. Este fue un claro indicio del alcance global que estaba tomando la red de Bin Laden. Sin embargo,
su ataque más devastador fue el del 11 de septiembre de 2001, cuando 4 aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono, y un campo en Pensilvania, causando cerca de 3,000 muertes. 5. La respuesta de Estados Unidos y la guerra contra el terrorismo. El ataque del 11 de septiembre llevó a una respuesta masiva por parte de Estados Unidos. El presidente George W. Bush lanzó la guerra contra el terror, que incluyó la invasión de Afganistán para derrotar al régimen talibán y capturar a Bin Laden. Aunque inicialmente logró eludir la captura, viviendo escondido en las montañas de Tora Bora, Bin Laden siguió siendo el objetivo principal de las operaciones antiterroristas estadounidenses durante casi una década. 6. La Operación Jerónimo y su supuesto deceso. El 2 de mayo de 2011, en una operación llevada a cabo por los Navy SEALs de Estados Unidos en Abbottabad, Pakistán, Osama Bin Laden fue abatido en un complejo residencial. La operación, conocida como Operación Jerónimo, fue el resultado de años de inteligencia y seguimiento por parte de agencias estadounidenses. Aunque su muerte fue ampliamente confirmada, hay teorías de conspiración que sugieren que no murió en esa operación. 7. Legado y repercusiones. A pesar de la muerte de Bin Laden, su legado continúa a través de Al-Qaeda, que aunque debilitada, sigue activa en varias regiones del mundo. Además, su ideología y tácticas influyeron en grupos yihadistas más recientes, como ISIS, que adoptaron muchas de sus estrategias. A pesar de vivir gran parte de su vida en las sombras, perseguido por las principales agencias de inteligencia del mundo, Osama Bin Laden nunca abandonó su visión. Desde los campamentos en las montañas de Afganistán hasta sus escondites más secretos, su influencia y sus actos dejaron una huella imborrable en la historia moderna. Sin embargo, su vida terminó de manera abrupta el 2 de mayo de 2011, cuando fuerzas especiales estadounidenses localizaron su refugio en Abbottabad, Pakistán. El asalto, cuidadosamente planeado y ejecutado, culminó con la muerte del hombre más buscado del mundo. Tras su fallecimiento, su cuerpo fue sepultado en el mar, en un intento por evitar que su tumba se convirtiera en un símbolo para sus seguidores. Pero, incluso muerto, el impacto de Bin Laden no desapareció. Sus acciones provocaron un cambio en la seguridad global, y su legado de terror sigue influyendo en grupos extremistas que surgieron tras su caída. El final de Bin Laden no fue el final del terrorismo, pero sí marcó el inicio de un nuevo capítulo en la lucha global contra el extremismo. Aquel hombre que había pasado de ser el hijo de un magnate saudí a convertirse en el terrorista más infame del mundo, cerró su vida de forma tan violenta como había vivido. Aunque su visión no prevaleció, su historia permanece como un recordatorio del poder destructivo de las ideologías extremas y las consecuencias de la guerra sin fin.